Vamos a ir entonces al libro de los Hechos, el capítulo 13. Vamos a ampliar un poquito ahí para tener porque lo de hoy es del 49 al 52, ¿ya? Pero vamos a ampliar un poquito ahí para tener el contexto. Del 42 en adelante dice así esta palabra. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Y si usted ha estado compartiendo con nosotros varios días, semanas pasadas, estudiamos también días atrás el capítulo 13 acerca de pautas del trabajo misionero. Hablamos ahí del verso 1 en adelante hasta el 15, donde hablamos acerca de que esta iglesia en Antioquía respaldaron el trabajo misionero. Y va a ser considerado el primer viaje misionero de Pablo y también de la iglesia cristiana naciente. Y mencionábamos de tiempo atrás que las pautas del trabajo misionero tienen el respaldo de la iglesia, tener la guía del Espíritu Santo, comunicar la palabra, contar con ayuda, estar preparados para la guerra espiritual, el evangelio es para todos, predicar el evangelio de poder, actuar con sabiduría, Dios dará las oportunidades para compartir el evangelio. Todo eso lo vimos días atrás, y esta palabra de hoy día es justamente la continuación de aquella. Así que estos se van complementando del mismo capítulo, y hoy día revisamos esta parte en la cual queremos destacar el poder del evangelio. Pablo y Bernabé han sido enviados a su primer viaje misionero. En esa labor ministerial se van a encontrar con tremendos desafíos grandes. Hay oposición, hay persecución, pero también habrá personas que van a abrir sus corazones al evangelio. No será fácil esta labor, pero han sido respaldados por la iglesia local que les envió, y también el mayor de los respaldos, que es el Espíritu Santo, que les va guiando, les va llevando, y por eso van fortalecidos y gozosos para realizar este trabajo de llevar la palabra donde quiera que vayan. Así que vamos a revisar estos pasajes, y el primer punto que encontramos es que ser confrontados por el evangelio trae reacciones. Ser confrontados con el evangelio trae al menos acá dos reacciones. Del verso 42 al 44 vemos que al comienzo hay aceptación. ¿Qué dice el verso 42 al 44?
Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Qué hermoso es saber que cuando se comparte la palabra es una palabra muchas veces que trae, que saca chispas, como se dice, que confronta el corazón. Y el mensaje está ahí. Si usted quiere revisar exhaustivamente cuál fue el mensaje que Pablo compartió con Bernabé, revise. No tenemos todo el tiempo para hacer el estudio exhaustivo pero abra su Biblia y léala y revise cuál fue la palabra que se compartió. Pero lo que nos dice esta palabra, al menos verso 42 al 44, es que muchos judíos, cuando escucharon esto, empezaron judíos y gentiles, es decir, esta palabra trajo recepción de personas de judíos y prosélitos, los judíos que de sangre, de origen, de familia, pero los prosélitos eran gentiles que se habían convertido al judaísmo, se habían tenido que circuncidar y entrar en todos los ritos del mundo judío siendo gentiles, pero habían aceptado a Yahvé, a Jehová como el único Dios verdadero. Y dice que despedida la congregación, muchos judíos y prosélitos piadosos siguieron a Pablo, es decir, se terminó la reunión, pero aún le seguían y estaban felices de lo que se estaba compartiendo. Y al día siguiente se juntó, dice, casi toda la ciudad. Es decir, trajo un despertar espiritual, trajo ahí un interés inusitado. Y muchas personas llegaron a escuchar a estos hombres de Dios, pero es hermoso lo que dice la Escritura, para oír no a Pablo, no para oír a Bernabé. Me encanta lo que dice, como lo expresa Lucas, dice, para oír la palabra de Dios. Es decir, había un interés de escuchar qué es lo que dice las Escrituras, porque todo lo que Pablo había compartido eran las Escrituras. Cómo se confirmaba el Mesías Cristo con las mismas Escrituras. Así que cuando somos confrontados por el Evangelio, hay personas que lo reciben con gozo, lo aceptan gustosos. Pero el verso 45 también muestra la otra cara de la moneda. ¿Qué dice el verso 45? Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Bueno, el Evangelio, el verdadero Evangelio, derrite corazones, quebranta corazones de piedra, pero también el enemigo no se quedará tranquilo, va a haber rechazo. Esto es parte también de lo que ocurre. Y aquí vemos que los judíos, al ver la multitud, la muchedumbre, sobre todo aquellos que estaban al frente de la sinagoga, los más, hoy día usamos la palabra pechoños, ¿no? Aquellos que se apegan a las tradiciones y que no le cambien nada, que no le afecten, no muevan una banca, que no muevan el púlpito, que no muevan nada, que todo se tiene que hacer como toda la vida se ha hecho. Por lo tanto, no querían escuchar nada que fuera diferente a lo que ellos entendían, y se llenaran de celos porque vieron que lo que se estaba compartiendo traía un interés tan grande y empezaron a rebatir, pero no solamente contradiciendo, sino que blasfemando. Empezó una violencia verbal al no tener argumentos, lo que hasta la fecha ocurre. Empiezan las descalificaciones. Cuando ya no hay argumentos, comienzan palabras a tratar de denostar al prójimo. Y es que el verdadero evangelio trae reacciones positivas y negativas. Algunos están con sus corazones abiertos para recibir el mensaje y se arrepienten, se humillan, reciben la palabra, pero otros se van a ofender. Y creo que vivimos un tiempo así, hermana María Soledad. Sin duda. En que la gente se ofende rápidamente, y la sola palabra pecado, ya por favor, ¿de qué estás hablando? Y gente que se ofende rápidamente cuando se comparte el evangelio, no quieren aceptarlo, cuando se dan cuenta que son confrontados a que su vida está en falta, que hay pecado, entonces rechazan con orgullo, se enojan con la palabra de Dios. Y por eso, amado, amada,
No te sorprendas cuando algunos a quienes hables de Cristo no van a querer nada, cerrarán sus oídos, incluso te ofenderán, te van a rechazar de plano, pero sigamos anunciando este evangelio transformador, porque así como hay rechazo, también hay corazones que lo reciben. Vamos al segundo punto de esta reflexión, el evangelio para los gentiles, verso 46 al 48. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Este poderoso evangelio también es para los gentiles. Algo que en el contexto del libro de los Hechos es un tiempo de transición, es un tiempo de cambio en que los judíos pensaban que solamente Dios era de ellos y la ley y solo para ellos, y un par de prosélitos que de repente llegaban, pero eran muy celosos, y a todos los que no eran, a los que no seguían la ley, los consideraban perros. Esa era la expresión de desprecio para todos aquellos gentiles. El solo hecho de comer con ellos, el solo hecho de cruzar palabras, es decir, había un rechazo total contra los paganos. Básicamente, si no creían en el Dios verdadero, eran paganos, eran idólatras. Por lo tanto, los judíos cuando dicen que es necesario que ellos recibieran la palabra, es decir, el evangelio, así como Jesús cuando vino y dijo que era necesario ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hasta la fecha todavía el evangelio es para el pueblo judío. También ellos necesitan en este tiempo, así como al comienzo del siglo, el primer siglo, la iglesia primitiva, y hoy día el mundo judío debe escuchar al Mesías Cristo. Muchos le rechazarán, pero cada día hay judíos que están llegando al evangelio. Así que los judíos debían escuchar este poderoso evangelio de Jesucristo, pero también los gentiles. Y el Señor había mandado llevar la luz del evangelio de salvación hasta lo último de la tierra. Las palabras proféticas, tanto del Antiguo como las palabras de Jesús, de que sería predicado este evangelio hasta el final a toda criatura, a todas las naciones, al fin del mundo, se está cumpliendo. Y el rechazo de los judíos del evangelio va a apresurar que ahora este evangelio, y por eso que el Señor también revisamos esa escritura, cuando el Señor llama a Saulo y le dice que él llevará el evangelio a los gentiles. El gozo, aquí vemos el gozo de los gentiles al ser considerados por Dios. Amén. Es que Dios no hace acepción de personas, algo que en ese tiempo a muchos les costó y eran enemigos de esto, no querían nada. Cuando Pedro recibe esta visión también, él dice: Señor, es imposible, no se puede que los inmundos, estos alimentos inmundos los pueda comer. Después se entiende que se refería que el evangelio también era para ellos, como Cornelio y todos los demás gentiles. El rechazo de los judíos impulsó el cumplimiento de las palabras proféticas del Señor, que este evangelio sería para todos, aun los que viven en la oscuridad del paganismo, de la idolatría. El Espíritu de Dios haría que muchos se arrepintieran y reconocieran a Jesús como Señor y Salvador. Es que ya lo dijimos, para Dios no hay nada imposible. Así es. Quizás conozcamos nosotros a personas que decimos: no, nunca va a llegar al Señor. No, mi vecino, mi jefe, mi esposo, mi esposa, nunca va a llegar al Señor. Es imposible, es que es tan ateo, es tan agnóstico, es tan materialista, está en una secta, está con pensamientos totalmente diferentes. Es imposible. Bueno, seguramente tienes razón. En lo humano no hay cómo que alguien llegue al evangelio.
Pero de eso se trata, por eso que Pablo también dice a los romanos que el evangelio es poder para salvación a todo, al judío primeramente y también al griego, es decir, a todos los gentiles, a todos los que son idólatras y paganos que hoy día no quieren nada. El Señor hará lo que tú y yo no podemos hacer. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Lo que tenemos que hacer, hablar, orar, creer y hablarles de Cristo, y que el Señor haga lo que Él solamente puede hacer. Tercer punto de esta reflexión: la oposición a la palabra y la persecución. Versos 49 al 51. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. La verdad que esto es tan interesante porque la oposición, solo hay oposición cuando algo empieza a crecer. Cuando hay frutos, entonces se apedrea el árbol para que los frutos puedan caer. Es decir, cuando hay bendición, no faltará quien tenga hasta envidia de aquel que es bendecido. Y aquí vemos que hay oposición. ¿Por qué hay oposición a la palabra? Porque se estaba difundiendo la palabra por todo lugar. La palabra empieza a llegar a tocar corazones, a ser conocida la palabra. ¿Y no es acaso que hoy día también, a través de tu congregación, a través de nuestros misioneros, a través de medios de comunicación, a través de este Ministerio Armonía, entre tantos ministerios, la palabra está siendo compartida y difundida? Pero cuando se empieza a compartir, y de hecho el Señor dice que para que Él regrese debe ser predicado este evangelio en todo lugar. Qué importante es cumplir su palabra, llevar el evangelio, dar a conocer este evangelio santo. Pero el enemigo traerá tropiezos. El enemigo se levantará para detener su obra. Él no quiere que salgan por estos parlantes de armonía, a través de esta antena se difunda palabra del Señor. Cuando hablamos de Cristo, nos falta quien dice: hoy, ¿por qué mejor no ponen otra cosa? Estas canciones cristianas, ¿por qué no ponen otra cosa? No faltará quien se complique la vida y se enoje porque hay radios cristianas, porque hay alabanzas al Señor, porque hay enseñanza para niños, porque hay consejos, porque hay meditación de la Escritura. Va a haber tropiezo, va a haber gente que se levante contra su obra. Es posible que cuando dice que fueron expulsados, quizás lo más probable no es que le pidieron: ¿sabes, Pablo y Bernabé? Por favor, amablemente le pedimos que ustedes salgan de nuestros territorios. No, se entiende, y después por todas las experiencias vividas, y Pablo va a explicar el trato que recibió. Estas expulsiones eran con violencia. Estas expulsiones eran con violencia verbal, pero también física. Hay un precio que pagar por obedecer la orden de predicar el evangelio. Y quizás te van a ofender, te van a atacar, van a hablar mal de nosotros. Y si lo hacen, el Señor dice que somos bienaventurados cuando por la causa del evangelio se nos persiga y se diga toda clase de mal contra nosotros, mintiendo. Dice también esta palabra que ellos, cuando fueron expulsados, se sacudieron los pies, y nos recuerda lo que Jesús le había dicho a sus discípulos a los 70, ya en Lucas 10 al 12. ¿Qué dice? Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Hay que tener mucho cuidado con esto. No es que nosotros vamos a maldecir a las personas que no quieren escucharnos o que se oponen contra nosotros. No, al contrario, el evangelio es bendición. Pero esta expresión acerca de limpiarse el polvo de los pies, sacudirse de los pies, es un gesto de decir: ustedes
son responsables por la palabra, por haber menospreciado el Evangelio. Y esto es algo que debemos también entender. No todas las personas aceptarán el Evangelio. Anhelamos que todo el mundo, como dice el mismo Señor, que Él retarda su promesa, no es que la retarde, sino que anhela que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, hoy día todavía se está compartiendo la palabra y muchos son responsables, aun aquellos que no quieren o la rechazan. A eso se refiere con sacudirse los pies. Así que, amado, amada, no te desanimes cuando te traten mal, cuando te descalifiquen, cuando nos descalifiquen por tu fe en Cristo Jesús. Hay muchos mensajes que leemos y otros mensajes que no los leemos, hermana María Soledad, porque durante todos estos años han llegado también mensajes de rabia, de ira, de blasfemias contra este ministerio, contra quienes compartimos. Esto no lo decimos para simplemente lo que le ocurre a cualquier cristiano que comparte el Evangelio. Por lo tanto, no siempre vamos a leer todo lo que llega, pero esto es normal en la vida cristiana. Que nos van a tratar mal es parte de lo que tenemos que entender. Pero cuando entendemos que si a Cristo, nuestro Señor, lo rechazaron, a sus discípulos, y si nosotros nos decimos discípulos, entonces no será extraño que en algún momento también tengas que sufrir algún menosprecio. Pero así como Pablo y como Bernabé y muchos hombres y mujeres más de la palabra y de este tiempo, sigamos adelante con fe. Y el último versículo, verso 52, nos habla de el gozo en medio de la persecución. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Este verso dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, y aquí cuando revisamos algunos comentarios, algunos biblistas, algunos dicen, bueno, quizás pareciera que se refiere a Pablo y Bernabé, que ellos como discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. Pablo y Bernabé, porque ellos estaban ahí llevando esta palabra, llevando esta misión, a pesar de las dificultades de obedecer al Cristo vivo, siguen avanzando en el poder del Espíritu Santo. Pero otros también dicen, pareciera que que cuando dice estos discípulos, quizás se refieren a los discípulos que se habían formado justamente en el lugar donde ellos predicaron. Bueno, no tenemos la claridad. O puede que se refiera a ambos. Y la verdad que sí. La verdad que me inclino por esto, ya sea para Pablo o Bernabé, o ya sea para los que quedaron ahí establecidos como discípulos, y hoy día también aplica a nosotros. Aquí hay un principio. Es que el gozo es una marca del discípulo que sigue al Señor. No importa lo que venga, no importa, de hecho, cuando viene alguien, acepta a Cristo, hay gozo hasta en los cielos, cuánto más también entre nosotros. Pero cuando viene dificultad, gózate también en el Señor. Recuerde, lo hemos mencionado y me parece que al comienzo también del programa lo dijimos, que el gozo no es solamente cuando nos va bien, aún en la dificultad podemos gozarnos, porque el gozo es fruto del Santo Espíritu de Dios. Dios nos bendiga, sigamos predicando, sigamos creyendo, sigamos llevando este evangelio donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Bendito sea el Señor.